Hola, hola chicos, buenos días. Les saluda una vez más la miseria para hacerles llegar la clase correspondiente al día de hoy. Bien chicos, entonces recuerden que estamos en semanas de repaso. Estamos ya en la tercera semana de repaso del mes de enero y ya falta poco para poder finalizar. Entonces solamente indicarles que las clases de estos temas no se van a copiar, solamente se van a observar y resolver la hoja de práctica. La hoja de práctica es la que me tienen que enviar. Muy bien chicos, entonces el repaso correspondiente al día de hoy es metabolismo y fotosíntesis. Muy bien. El metabolismo celular es un conjunto de reacciones químicas que ocurre dentro de los seres vivos. Ampliamente nosotros habíamos hablado acerca del metabolismo, que el metabolismo se dividía pues en dos partes, ¿no? En dos tipos, uno que es anabolismo y el otro que es catabolismo. En anabolismo, pues, son todas las reacciones bioquímicas en las cuales las moléculas sencillas se convierten a moléculas complejas. Necesitan energía, van a almacenar en este proceso energía y se les conoce como reacción endergónica. Está, por ejemplo, la fotosíntesis, la síntesis de proteínas, etc. El catabolismo es todo lo contrario. Son reacciones químicas de moléculas complejas, se van a transformar a moléculas sencillas y acá sí se libera energía, por lo tanto es una reacción exergónica. Muy bien, ejemplos están la respiración celular, la glucogenólisis, glucólisis, etc. Vamos a ver que hay una moneda energética llamada el ATP, el adenosintrifosfato, que participa activamente en procesos metabólicos como la fotosíntesis y la respiración celular. En primer lugar, vamos a ver que la fotosíntesis es un proceso anabólico que ocurre pues en las plantas y se utiliza para que la planta fabrique su propio alimento, fabrique su propia energía. ¿Qué significa? De que moléculas simples como CO2, agua, pigmentos y luz solar se va a transformar a moléculas complejas como la glucosa. ¿Qué dice? ¿O cuál es su importancia? Por acá vamos a ver que es una gran fuente de oxígeno, transforma energía luminosa en energía química, produce alimentos como almidón para los organismos heterótrofos y para los autótrofos también. Y son la base de la cadena alimenticia las plantas, ¿no? Gracias a este proceso. Que es un proceso anabólico, endergónico, que realiza a nivel organismos que tienen cloroplasto como vegetales o algas unicelulares, bacterias y cianobacterias. Esta es su fórmula, 6 CO2, 6 agua, energía solar, también está la clorofila, da origen a la glucosa más el oxígeno, liberando o almacenando energía. Acá no liberan, almacenan. ¿Cuáles son sus elementos? Vimos que es la luz, el CO2, el agua, pigmentos y enzimas. La luz viene a ser pues una radiación electromagnética constituida por partículas llamadas fotones. La luz que se necesita, la luz visible, va entre el rango de 40 y 700 nanómetros. Entonces, vamos a ver pues que los colores van a depender de la longitud de onda de la luz, ¿no? Nosotros vemos todo blanco porque es la luz blanca, pero tiene diferentes longitudes de onda, o sea, tienen diferentes colores. Recordemos que las plantas absorben todo, en su mayoría el rojo y el azul, pero rechazan la absorción del verde. Es por eso que reflejan ese color. En los pigmentos está la clorofila, ya están otros pigmentos accesorios como los carotenoides, betacaroteno, la xantófila y las ficobilinas. Muy bien, esta es una molécula de clorofila, tiene magnesio como núcleo. Y está. También otro elemento para la fotosíntesis muy importante es el agua, ¿no? El agua sirve para proporcionar agentes reductores en el proceso de la fotosíntesis. También se necesitan enzimas que son proteínas catalizadoras y fuentes de carbono, como el anhídrido carbónico o el dióxido de carbono. Ahí tenemos al cloroplasto. El cloroplasto tiene una estructura muy bonita.
Viéndolo al microscopio tiene pues tilacoides, tiene grana, tiene una lamela, tiene estromas, membrana externa, interna, membranas tilacoidales, etc. Las fases de la fotosíntesis, recordemos que tenemos dos fases, ¿verdad? Hay una fase luminosa y hay una fase oscura. Vamos a ver que la fase luminosa, llamada también reacción de Hill, ocurre en las granas, en los tilacoides del cloroplasto. Tiene 4 eventos. Uno es la fotoexcitación, fotólisis del agua, fotorreducción y fotofosforilación. ¿Por qué inicia todo con foto? Porque se da en presencia de la luz. La fase oscura, reacción de Blackman, es la segunda fase y acá pues ocurre en el estroma. Tiene 3 eventos. Uno es síntesis del CO2, la reducción, síntesis de la glucosa y refrigeración de la ribulosa. Regeneración, no refrigeración, regeneración de la ribulosa. Fases de la fase luminosa, aquí están sus eventos. Si ustedes, lo estoy haciendo a manera de un repaso rápido, muchachos. ¿Por qué motivo? Esta parte, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba en la fotoexcitación? La luz golpeaba los tilacoides, ¿verdad? Para formar, pues, la clorofila, se encontraban los cuantosomas. Luego en la fotólisis del agua, la luz rompía el agua para liberar oxígeno y liberar hidrógenos. Estos hidrógenos tenían que pasar a la siguiente etapa en la cual se unían con el NAD. Y también había la función, la fotofosforilación, que era la función de formar el ATP con la enzima ATP sintetasa, ¿no? Todo esto está en el video anterior que vimos. Si tal vez no lo comprendes bien, puedes ir al video y puedes observarlo. Sin embargo, acá estamos haciendo un repaso. Ahora, estos 2 hidrógenos del agua pasan con el NAD y junto a más 2 electrones se forma el NADPH2. La fase oscura utiliza los productos de la fase luminosa para que finalmente tenga como producto final la glucosa. ¿Ya? Ahí está la ribulosa 5,5 fosfato que utiliza el CO2 para producir el famoso PGA. Luego se junta con NADP y con ATP y forman el famoso pegal. Este pegal, una parte regenera ribulosa difosfato y otra parte forma la glucosa. Bien, aquí tenemos el ciclo de Calvin. La respiración celular, también es antes de pasar a esto, vamos a ver lo siguiente. Bien, chicos, acá tenemos un video, cual nos va a ayudar bastante. Vamos a verlo hasta cierta parte porque el video es muy largo. Solamente vamos a verlo hasta la mitad. ¿Está bien? Entonces empecemos a ver. Comencemos con el significado de la palabra fotosíntesis. Esta proviene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuesto. En química y en biología, la palabra síntesis se usa para describir el proceso mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Entonces, la fotosíntesis es la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. Su fórmula química es 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua que producen una molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Este proceso hace que la materia inorgánica, como el agua y el dióxido de carbono, se combinen y formen moléculas orgánicas, como la glucosa. La fotosíntesis es muy importante para las plantas porque les permite generar su propio alimento y las define como organismos autótrofos. Además, durante este proceso, las plantas liberan oxígeno, absorben dióxido de carbono de la atmósfera y producen glucosa. Si pudiéramos meternos dentro de una hoja, ¿qué veríamos? Observen. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas.
Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del tilacoide, en donde se da la fase lumínica. Y aquí, en el estroma, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce 2 hidrógenos y 2 electrones. Estos 2 electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosín trifosfato, que actúa como una batería que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico donde actúa la clorofila P680. Posteriormente se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura. Y a este proceso se le llama fotosistema 1 y actúa la clorofila P700. Durante esta fase se libera oxígeno puro a la atmósfera, se produce ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o la noche. Produce PGA, PGAL y glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y todas las sustancias que el organismo necesita para vivir. Durante la fase oscura se produce un proceso llamado ciclo de Calvin-Benson, que inicia con la captura del dióxido de carbono presente en la atmósfera. Esto ocurre gracias a la molécula llamada ribolosa 1,5-difosfato, presente en el estroma del cloroplasto. La ribolosa, al capturar el CO2, se convierte en una molécula muy inestable, por lo que se rompe y forma 2 moléculas de 3-ácido fosfoglicérico, PGA. Esto, por acción del ATP y el NADPH2, formados en la fase lumínica, se reducen y forman el fosfogliceraldehído, el PGAL. De aquí hay 2 caminos. Uno, que por acción del ATP se forme la ribolosa nuevamente y reinicie el ciclo. 2, que se forme la glucosa y de esta los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y todas las moléculas que la célula necesita. Devolvámonos para explicarle estas 2 fases. La fase lumínica, clara o reacción de Hill ocurre durante el día. En general, los productos finales de la fotosíntesis son 1. Oxígeno que se libera a la atmósfera. 2. Glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. 3. ATP y NADPH2, que son moléculas de energía. Y 4. Se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin la fotosíntesis no habría oxígeno en la atmósfera. Los organismos heterótrofos, como nosotros, que no producimos nuestro propio alimento, necesitamos de los productos finales de este proceso para sobrevivir. Por eso es importante proteger las plantas para mantener la vida en el planeta. Espero que esta información le haya sido útil. Le invito a ver los videos de Profe en Casa.
Bien, chicos, una vez observado el video, vamos a continuar pues con el repaso de la fotosíntesis en plantas CAM y C4. Recordemos que la fotosíntesis necesita agua y CO2, ¿no? Que se va a ser necesario para producir este proceso. Hay dos tipos de fotosíntesis, una que es anoxigénica y otra que es oxigénica. La anoxigénica es sin oxígeno y se produce pues o no produce oxígeno. Por eso se dice anoxigénica. No va a producir oxígeno. Recordemos que uno de los productos de la fotosíntesis en plantas es el oxígeno. Sin embargo, cuando es realizada por bacterias, por sulfobacterias o por algas púrpuro verdes, no va a liberar oxígeno porque no interviene el agua, sino interviene otro compuesto que contiene azufre, por lo tanto libera azufre. La fotosíntesis oxigénica sí es realizada por algas y por plantas y acá sí se libera oxígeno. Entonces va a haber de tres tipos, puede ser fotosíntesis o plantas C3, C4 o plantas CAM. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos célula del mesófilo y célula de la vaina, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Las plantas C3 son predominantes en climas templados y húmedos, plantas C4 en climas cálidos y tropicales, y las C4, las CAM, son plantitas del desierto que viven en altas temperaturas, ¿no? Las C3 dice, en las plantas C3 una enzima llamada rubisco juega un papel clave en la fotosíntesis. Esta enzima convierte las moléculas de dióxido de carbono en azúcar de 5 carbonos, comenzando el primer paso en el ciclo de Calvin, que convierte el dióxido de carbono en azúcar. Estas moléculas de 6 átomos de carbono casi inmediatamente rompen en moléculas de 3 carbonos, de ahí el nombre de C3, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, las células de la vaina tienen un suministro continuo de CO2 y pocas posibilidades de llegar el oxígeno por difusión. Por lo tanto, no hacen fotorrespiración. Las plantas C3, por ejemplo, estas son C4, CAM y plantas C3, ¿no? Ahí están rubisco, y gracias a eso, esas células pueden coger CO2 o si no, oxígeno, y pueden hacer la fotorrespiración. Muy bien. Ejemplos de plantas C3, el apacho, el algarrobo, palo borracho, el eucalipto, el pino, el jacarandá. Aquí está. También algunos ejemplos más: la espinaca, la remolacha, el pepino, el eucalipto, el tomate, la alfalfa. Fotosíntesis en plantas C4, ahí está. Tenemos también que se da pues la fijación del CO2 atmosférico, que tiene un carbono, y se va a realizar por el fosfoenol piruvato, que tiene 3 carbonos, y como el carbono del dióxido más el del fosfoenol piruvato suman, son 4 carbonos, de ahí viene su nombre, ¿no? Y se le denomina ácido oxalacético. Estas plantas pues son tienen tipos diferentes de células implicadas en la fotosíntesis. Vamos a ver de forma rápida. Aquí está. Esta corresponde a la planta C4. Ejemplo: maíz, caña de azúcar, remolacha azucarera. Bien, y por último, las plantas CAM son metabolismo, ácido carasuláceas, plantas muy suculentas, plantas del desierto, que dice, no, vamos a leer esto un poco. Dice, son las plantas adaptadas para la vida en climas secos, puesto que la incorporación de CO2 solo ocurre en la noche. ¿Por qué? Porque estas plantitas cierran sus estomas para evitar la pérdida de agua, y de noche sí las abren, entonces solo de noche hay incorporación de CO2. El CO2 es fijado por el fosfoenol piruvato, que tiene 3 carbonos, hasta compuestos de 4 carbonos, como el ácido málico, que se va a acumular en la vacuola de la planta. En el día los estomas están cerrados, sin embargo se dispone de mucho O2 para el ciclo de Calvin. Entonces, ¿cómo se obtiene CO2 de día, no? Entonces, como les mencioné, estas plantas no van a poder obtener CO2 de día a través de sus estomas porque están cerrados, pero sin embargo tiene fuente suficiente para hacer el ciclo de Calvin. Dice, el ácido málico o el malato almacenado es descarboxilado y convertido en piruvato. La variación en la acidez de las vacuolas fue descubierta en la especie Bryophyllum
Calicinum, que pertenece a la familia de las crasuláceas, o sea, en esta plantita, y en consecuencia se denominó metabolismo ácido crasuláceas. Estas plantas habitan en regiones áridas, ¿no? El factor limitante es el agua, no hay agua acá, por lo que han desarrollado un mecanismo adaptativo. Ejemplos de plantas cam: aloe vera, la sábila, la piña, las bromelias, las orquídeas del tipo cataleya y la opuntia. Muy bien, aquí tenemos plantas cam y aquí está ejemplos de plantas cam. Fotorrespiración. Y bien, eso es todo, chicos. Vamos a ir a la parte de la hoja. Bien, aquí vamos a observar, chicos, que es una hojita para ustedes, es una tarea para ustedes, para que puedan responderlo y enviarlo. Muy bien, se va a adjuntar al video y entonces eso es todo por hoy. Cuídense mucho y hasta luego. Bye bye.